Hoy vamos a hacer el revestimiento. Este vídeo no tiene desperdicio. Alucinaréis con el resultado final. Empezamos. Aquí, dentro de esta furgoneta tan bonita, tengo el material con el que vamos a revestir el contenedor. No se trata de algo artesanal, sino todo lo contrario. Un material de alta calidad hecho industrialmente por profesionales. Estos son los paneles de fibrocemento Euroboard de la marca Eurocip. Unos paneles de 240 por 120 centímetros y 12 milímetros de espesor. Esta placa está compuesta de cementos, fibras de celulosa y arena refinada, por lo que no contiene amianto, usando un proceso de secado llamado autoclave. Súper duros y resistentes, ignífugos, con un acabado de fibrocemento blanco liso, pudiéndose usar tanto en interior como en exterior. Después de todo el trabajo, tiempo y gasto de los paneles creados artesanalmente que no han salido como yo quería, no podía permitirme fallar. Con estos paneles voy a lo seguro, un revestimiento de primera calidad. Os diré que poco no pesan, alrededor de 50 kilos cada uno. Dicho esto, vamos a comenzar con el montaje. Ya sabéis que la semana pasada preparamos todo para que en este vídeo tan solo tengamos que poner los paneles. Soldamos esos tubos de hierro de 25 por 12 milímetros y aislamos esta cara exterior del contenedor con K-Flex. Este trabajo es algo que mínimo se debería hacer entre dos personas. No hagáis como yo y os pongáis a hacer esto solos. Como veis, yo me he preparado un apoyo a nivel que veremos más adelante. Así puedo llegar con el panel y apoyarlo. Aquí tengo un problema de una magnitud enorme que en ese momento todavía no llego a comprender. Este contenedor tiene bastantes golpes y bollos. Precisamente estoy cortando y retirando el K-Flex porque en esa parte el panel no apoya correctamente. Toca el aislante y no deja aplacar completamente. Entonces procedo a cortar y retirar la parte del K-Flex que me molesta. Vale, dilema. Creo que voy a tener que ponerme a destrozar literalmente la casa contenedor. ¿Veis aquí que he estado quitando la espuma, cierto? Vamos a verlo de cerca. Os dejo aquí un poco de... os pongo de perfil para que lo veáis mejor. Bien, en principio esto debería tocar en los 3 puntos. Aquí nos va fantásticamente. Aquí, ahora que hemos retirado la espuma, también nos va genial. Pero aquí nos va muy mal. Si yo quiero que toque en el punto de abajo y en el punto de arriba, ya veis que la chapa del contenedor está demasiado hacia afuera y no toca en el punto de arriba. Esto es un problemón. Una tabla la podríamos doblar de esta manera, desde abajo hacia arriba, o incluso la podríamos doblar un poco de los lados, pero nunca de las dos maneras. Quiero decir, la puedes doblar mejor. La puedes doblar así o la puedes doblar así. ¿Sí? Pero nunca podrás doblarla de las dos maneras. Y aquí el problema que tenemos es precisamente este. Nos sale este bollo de aquí y la tendríamos que doblar hacia arriba y hacia abajo, que si es un poquito a mí no me importa, pero también hacia los lados, porque esto está demasiado salido. Lo único que puedo hacer es liarme a martillazo limpio contra la casa. Justo. Preparémonos para reventar la casa que tanto nos ha costado hacer. Tengo miedo de romper el interior, con lo bonito que está todo acabado por dentro, así blanquito. Me da miedo romperlo todo, ¿eh? En parte no hay tanto peligro porque por aquí no pasan tuberías, ni cables de luz, ni nada. Si se rompe algo va a ser el pladur, simplemente. Pero qué pereza tener que arreglarlo todo si se rompe. Que no quiero hacerlo, ¿eh? Marcaré el punto exacto donde quiero golpear. Seguro que se ha roto todo. Seguro que se ha roto todo y no he hecho nada. Joder. Vale, no se ha roto nada, no se ha roto nada. Todo bien. Tan solo ha salido una grieta aquí.
que bueno, habrá que repararla. Menos mal que tengo que pintar todo otra vez porque hay una mano ahí marcada que no veas. Os preguntaréis si ha hecho algo este golpe que le he dado, que casi tiro la casa abajo para el otro lado, un poco más y la vuelco. Vamos a verlo. Yo creo que no he hecho nada, sinceramente. Algo sí, algo ha hecho, pero poco. ha hecho más bien poco. Joder, qué complicado es esto. Continuemos el trabajo. Como veis, pongo un tubo de hierro agarrado con sargentos al perfil bajo del contenedor. Así todos los paneles quedarán a esa altura y será mucho más fácil su instalación. Mientras instalo este panel, seguro que podéis ver el anterior que hemos puesto. Ese corte que he hecho para ajustarlo al marco de la puerta no está correcto. Os pongo una foto de cómo debería ir. Entonces, más adelante lo arreglaremos. Tengo marcados los puntos donde voy a poner los tornillos. Usaré tornillos autorroscantes. Los autorroscantes son estos tornillos con la punta en forma de broca. Nos va a ir genial porque agujerea el metal a la vez que se rosca y fija el panel. Están hechos para que no tengas la necesidad de usar una broca antes. Fijaremos con 3 tornillos abajo, 3 arriba y 2 en la parte central. Será suficiente. Como los tornillos son de cabeza cónica y este panel es súper duro, pasaré una broca de pared unos milímetros más grande para poder enrasar la cabeza del tornillo. Así no nos molestará a la hora de taparlos con pasta. Preparo caballetes y traigo un nuevo panel. Este lo pondré aquí porque antes de colocarlo necesito cortarlo. Con la ayuda del metro marco las medidas exactas por donde voy a cortar. Coloco algún tipo de regle para hacer un corte totalmente recto y lo fijo con unos sargentos. Material: radial con disco de diamante para cortar este tipo de materiales. Gafas de protección, guantes y mascarilla. La mascarilla, ahora veréis por qué. Gracias al ángulo de hierro que he puesto, no hay peligro de errar el corte. Supongo que viendo la enorme cantidad de polvo, entendéis lo de la mascarilla. Idea loca. Este material voy a probar algo. Intentaré cortarlo con la caladora. Le pondré una sierra de metal. Así creo que astillará menos y el corte quedará mejor. La idea es hacer menos polvo y hacer un corte más fácil y rápido. Pero ya lo veis. He quemado la sierra en menos de 5 segundos. No ha sido buena idea. Volveré a montar todo esto y cortaré con la radial, que es como se tiene que hacer. La verdad es que una vez hecho, no entiendo cómo se me ha ocurrido hacer algo así. Cortado. Este pedazo pequeño no nos sirve. Este sí. Y seguramente os preguntaréis por qué lo he cortado. Podía ponerlo entero perfectamente. Sí, cierto, podía. Pero hay una razón de peso para complicarme la vida de esta manera. Una razón que al verla diréis: bien, Alex, qué buen gusto tienes. O quizás no, pero a mí me gustará. ¿Veis que no está cuadrado, no? Aquí arriba tiene menos espacio que aquí. Vamos a cuadrarlo. Para solucionar esto, usaré este pedacito de madera. Lo usaré como galga para dejarlo exactamente a la misma distancia arriba que abajo. Nos quedará una junta perfecta. También veis que están a una altura diferente, unos milímetros. Tengo la herramienta perfecta para solucionar esto. Una bolsa de aire. La hincharé o deshincharé hasta que consiga la altura que necesito. Ahora ya puedo aplacar contra el otro panel. Poner la misma medida de abajo a arriba, marcar los puntos precisos donde vamos a atornillar, todos a la misma medida, así quedará bonito, y si algún día por cualquier razón hay que quitarlos, sabremos dónde están. Y fijaremos con tornillos. Estas bolsas van genial, pero muy bien. Os dejaré el enlace por aquí en la descripción. No he fijado aún ninguno de los paneles en la parte de arriba. Vamos a ello. Igual marco los agujeros con la broca de pared grande para que entre un poco la cabeza del tornillo y comienzo a fijarlos. Desde encima del contenedor, que es mucho más fácil. También cortaré ya esta parte del segundo panel que puse.
Y viene el toque cálido que preparamos hace un mes. El panel de listones de madera, que por cierto está muy sucio de tenerlo en la calle. Para hacer un corte perfecto usaré esto. Estoy perdidamente enamorado de esta máquina. Sin duda es mi favorita. Sierra de incisión a batería y sin cables. Con la ayuda de la guía nos aseguramos que el corte queda excelente. Y este panel que he cortado lo voy a poner aquí. Creo que le va a dar un toque muchísimo más moderno y cálido. Y una vez pintemos, pongamos embellecedores, iluminación exterior y más, esto en mi opinión va a quedar muy bonito. Lo fijaré con los mismos tornillos autorroscantes con los que he fijado los paneles Euroboard. Los colocaré entre listones, así apenas se verán. No me digáis que no queda bien, es que queda súper bien, súper bonito y aún no está acabado. Ya veréis cuando lo tengamos todo rematado, pintado, con las luces exteriores. Va a ser una maravilla y lo digo de verdad, está quedando súper bien. A mí me encanta. Sé que falta un trocito por aquí, que lo dejaremos para más adelante. Seguro que nos va a sobrar algún retal de la otra cara, así que lo haremos mañana seguramente. Voy a recoger un poquito y nos vemos en un segundo. Tengo muchas ganas ya de ver esto totalmente acabado y panelado. Vamos a darle caña. Aislante K-Flex, cúter y guantes anticorte. Que por cierto, no hace mucho hice un vídeo en el que pongo a prueba estos guantes de una forma extrema, cortándome la mano con un cúter, cogiendo cristales y muchas otras cosas más. Puedes verlo aquí, que te dejo el enlace. Bien, esta cara del contenedor no está aislada. Le pondré este aislante K-Flex adhesivo de 5 milímetros. ¿Por qué este de 5 milímetros y no uno de 10 milímetros como en la otra cara? Básicamente porque no me queda K-Flex de 10 milímetros. No puedo gastarme más dinero y tengo mucho de este de 5. Antes voy a limpiar un poco el contenedor. El K-Flex es adhesivo y si la base donde lo queremos pegar está sucia o tiene polvo, no pegará correctamente. Y ahora, a velocidad por 3 millones, pegaré el aislante. Y ahora que ya lo tenemos casi terminado, que tan solo nos falta un trocito por aquí, que lo haré más adelante, vamos a empezar ya a poner las placas de fibrocemento. Mirad que solo hace 2 semanas que está este contenedor aquí y ya está lleno y hecho un desastre, pero totalmente. Tengo que sacar un rato y recoger todo esto. No sé qué voy a hacer con todo ese aislante que sobra. Aislar este contenedor seguramente. Vamos con esto. Sé que ya os lo he dicho, pero esto es un trabajo para 2 personas. No lo hagáis solos. No conozco vuestra edad o condición física, pero puede resultar en unos días con dolor de espalda, como a mí me está pasando. Mido todo bien, de 1000 maneras distintas. Marco todos los puntos, preparo el tubo, que me hará de guía para hacer un corte recto y a cortar. Antes de ponerlo, prepararé el apoyo colocando el tubo de hierro a nivel con el contenedor y lo fijaré con unos sargentos. Durante este trabajo se vendrá algo que os sorprenderá. En breves lo veréis. Por cierto, en la descripción del vídeo y en el comentario fijado pondré enlaces y web de Eurocid. Veréis que también tienen un canal de YouTube y perfil de Instagram donde explican al detalle toda la enorme cantidad de materiales de primera clase que tienen, así como paneles imitación listones de madera de distintos tipos, imitaciones mármol, imitación parquet, imitaciones madera, lisos, con relieve, infinidad de colores y formas. Distintos productos, tanto para interior como exterior, creados con materiales resistentes a condiciones climatológicas adversas y resistentes a rayos UVA. Y lo mejor de todo, en su YouTube muestran cómo proceder a su instalación. Las grandes empresas de creación de módulos de vivienda, casas prefabricadas, tiny house y similares confían en ellos para suelos, techos y revestimientos interiores y exteriores. No perdáis el tiempo y echarle un ojo a su Instagram ya mismo, que mirar es gratis. Sigamos. Vaya palizón me estoy pegando hoy, ¿eh? Nos vemos mañana, en un segundo. Seguimos con el tema de hoy. Antes de continuar poniendo paneles tenemos que echarle un ojo a una cosita. Vamos a verlo.
Y es que antes de colocar el último panel de esta esquina, debo cortar las bisagras. Algo rápido y fácil. Simplemente les haré un corte con la radial y las quitaré de aquí. Seguro que os preguntáis por qué pongo este pedazo pequeño en medio y no al final. Poniéndolo en medio romperemos un poco la visión de que los paneles sean todos iguales. No voy a dar mortero para tapar esas juntas. Sí las sellaremos, pero de otra manera que veréis la semana que viene. La cuestión es que me gusta que se vean esas líneas rectas. Según mi parecer, le da un toque moderno. Si hubiera tenido tiempo suficiente, me habría liado a hacer cortes y formas geométricas extrañas para revestir el contenedor. Pero para este caso ha sido imposible. En resumen, me gustan esas líneas verticales perfectas. Me gustan tanto que no solo no las voy a tapar, sino que las voy a marcar todavía más. Quiero decir, las sellaré para conseguir el efecto de fachada ventilada, pero seguirá quedando la junta vista. Esto lo haremos la semana que viene. Decidme qué opináis sobre dejar la junta vista o no. De verdad me interesa. Quizás cambio de opinión. Os leo en los comentarios. Bien, por fin. Seguramente la calidad de imagen ahora debe ser pésima porque tengo el ISO bastante alto. Es oscuro ya, no sé si vosotros lo apreciaréis, pero es oscuro. Mejor vemos esta maravilla que me encanta, a mí me encanta cómo está quedando. Lo vemos mañana de día y lo disfrutamos mañana. Nos vemos en un segundo. Algo que no os he comentado, como ya sabéis hay un tubo de hierro aquí, uno en medio y uno arriba para fijar los paneles, pero aquí hemos tenido que poner unas cositas y aquí también y arriba también, vamos a verlo. Como veis aquí hay unos tornillos, es porque en medio hemos puesto una lámina de hierro, al igual que aquí y al igual que allí y en estos puntos de aquí abajo, para que quede todo bien a nivel y enrasado. Esta lámina de hierro, este metal que hemos protegido antes con imprimación antioxidante y es el que hemos puesto en estos puntos y en algún punto más de arriba para que nos quede totalmente enrasado uno con otro. Seguro que os preguntaréis también qué vamos a hacer con esta pared de aquí, no sé si señalo bien, pero sí, la parte trasera del contenedor no la hemos ni aislado ni hemos puesto el revestimiento. Veréis, esta pared de aquí nos va a traer bastante trabajo, tenemos que desmontar el termo, tenemos que desmontar esos enchufes que hay ahí, aplacar todo bien, poner aislante, revestimiento y luego volver a montar todo. Evidentemente no me da tiempo de hacerlo esta semana porque ya es viernes y tengo que editar el vídeo. Recuerda suscribirte, dejarte un like y compartir, que si eso no me va a hacer más rico, me va a hacer más feliz y eso es mucho más importante. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.